Buen día, amigos seguidores de mi canal Cápsulas Tributarias. Continuando con temas de interés de toda la comunidad contable y tributaria del país, vamos a tratar en este video 57 la segunda parte del documento de soporte de pago de nómina electrónica, el cual pues ya habíamos tratado en nuestro video 56 todos los temas, algunas partes de los temas legales del mismo. En esta segunda parte pues vamos a continuar con este tema de gran interés que tiene plena aplicabilidad a partir de este año grabable 2021 y que conlleva a esa obligación por parte de todos los sujetos obligados. Antes de iniciar, invitarlos a todos ustedes, seguidores de mi canal, a que compartan estos videos y por supuesto a los amantes de un buen café, invitarlos a que consuman nuestro café 100% de Pitalito Huila Tasnan Gourmet, con el cual apoyamos a todos los caficultores de esa hermosa región del sur de Colombia. En este documento, en esta segunda parte de nuestro video, vamos a tratar cuál es aquel contenido que debe contener, valga la redundancia, el documento de soporte de pago de nómina electrónica que nos ha establecido el anexo técnico de la resolución 13, el cual se caracteriza por tener 4 elementos. El primero consiste en la denominación del documento soporte como documento de soporte de pago de nómina electrónica. Un componente que está asociado a la identificación de los sujetos, otro a la identificación del documento en sí y como un cuarto componente a la identificación de la operación. El primero de ellos, como ya se le indicaba, es la denominación del documento como documento de soporte de pago de nómina electrónica. Y en el segundo elemento está asociado a la identificación del sujeto. ¿A qué se hace referencia? Es, oiga, identifíquese al sujeto obligado, es decir, a la sociedad que debe enviar la información, es decir, al empleador. Y a su vez identificar al beneficiario del pago, es decir, al trabajador, que es aquel que está vinculado a través de una relación laboral o reglamentaria con ese sujeto obligado empleador, o sea, empleador y empleado. De igual manera, yo debo identificar si este documento de soporte de nómina electrónica lo voy a hacer a través de un software propio o a través de un proveedor de soluciones tecnológicas. En cualquiera de los dos debo identificarlo e informar en el documento de soporte de nómina electrónica esos datos del proveedor del software o del software propio. De igual manera tengo que firmar ese documento, o sea, la firma digital debe contener la firma digital de ese representante legal, o cuando he delegado esa responsabilidad en un tercero, pues si ya está habilitado el registro único tributario para indicarlo, lo informo ahí, o debo mantener el documento que pruebe esa delegación. Como otra parte del componente del documento de soporte de nómina electrónica viene la identificación del mismo documento, para lo cual lo que nos establece la resolución es que ese documento va a tener una identificación única, el código único de nómina electrónica, así como las facturas electrónicas tienen el CUFE, código único de factura electrónica. Este documento también tiene un documento único, una cédula para ese documento. Cada vez que yo envíe ese documento, le asigna de manera automática al sistema informático de la DIAN un código, un número. Ese número es importante porque me identifica ese soporte y a su vez es el cual yo voy a utilizar cuando tenga que hacer una nota de ajuste a este documento de soporte de nómina electrónica. Va a contener la fecha y hora en que se genere el documento, una numeración consecutiva en la cual esa numeración pues la asigna directamente la empresa, el sujeto obligado. No requeriré que la administración tributaria me emita una resolución de numeración como sucede con la factura electrónica o como sucede con el documento de soporte de pagos para sujetos no obligados a facturar, que en este caso debo hacer una resolución o debo solicitar una resolución a la DIAN. En este caso no lo requiero para este tipo de soporte. E identificar el medio de pago mediante el cual le consigno, le pago al trabajador. Ya viene el último componente, que es la identificación de la operación. Y aquí en la identificación de la operación es donde se concentra pues, los mayores retos para los sujetos obligados, porque es la relación de aquellos valores que tengo que reportar, como los devengos de ese trabajador, los devengados de ese trabajador, los deducibles y el neto total. En ello, el anexo técnico pues, hace un despliegue bastante minucioso sobre el contenido del mismo, como por ejemplo el criterio de sueldo, el criterio de horas extras, diurnas, nocturnas, si son festivos, si son recargos nocturnos. Todo ese detalle me lo compila el anexo técnico. Los conceptos de viáticos, conceptos de primas salariales o no salariales, bonificaciones salariales o no salariales, dotación, cesantías, vacaciones, también todo el tema de bonos y hoy en día
que está tan de moda los esquemas de salarización con base en lo que establece el Código Sustantivo del Trabajo, pues toda esa información tengo que detallarla dentro de los devengos. ¿Qué es importante tener presente? ¿Qué es lo que reporto en devengos? Todo aquello que tenga que esté fundamentada con base en una relación laboral, legal o reglamentaria, a que tenga derecho el trabajador y que yo directamente le pague a él o indirectamente a través de las diferentes modalidades de desalarización, como lo indicaba anteriormente. Es decir, si yo al trabajador he convenido con el trabajador que le pago un porcentaje de dinero en salario, que es el que establezca la ley, y otro valor se lo cancelo a través de bonos de educación, de bonos de alimentación, de bonos de transporte, a través de bonos o subsidios que yo le dé, todo eso, si hace parte de la remuneración del trabajador, yo tengo que incorporarlas. Si a su vez yo le pago un bono de vivienda, o sea, donde usted vive yo le doy, o sea, yo le pago la vivienda y entonces eso como es parte de la remuneración, pues también tengo que incorporarlo. La dotación que por derecho tengo que pagar al trabajador, también tengo que informarla. Las cesantías, ¿qué pasa con las cesantías? Acuérdense que aquí el criterio del reporte de nómina es que es un documento de soporte para la empresa, a favor del trabajador. Ojo con eso, de la empresa a favor del trabajador. Por lo tanto, las cesantías que normalmente se consolidan a 31 de diciembre de cada año, acuérdense que aquí el concepto es pago abono en cuenta, entonces como es un abono en cuenta que yo tengo que realizar a 31 de diciembre, consolidar donde existe ya una obligación real a favor de un trabajador, donde identifico al sujeto, que es el trabajador, identifico el valor de ese pago que tengo que hacer, ya deja de ser una mera expectativa, un pasivo o una provisión que está prohibida por el artículo 106 del Estatuto Tributario y el artículo 58. Recuerde que las provisiones no se aceptan fiscalmente, pero aquí como ya queda consolidada la obligación, ya es un pasivo de monto, fecha cierta e identificable. Por eso es que lo reportaría, independientemente que para el trabajador sea o no sea ingreso ese año, porque ese es otro tema que no es parte del objeto de esta resolución. Por eso es que tengo que tener presente eso. Y en las deducciones, ¿qué es? Pues lo que nos dice el anexo técnico va a estar los descuentos que yo le hago por salud, por pensión, por fondos de solidaridad, por libranzas, por fondos de empleados, por autorizaciones de descuentos en materia de ahorros voluntarios, por medicina prepagada, en fin, una serie de conceptos que la norma me establece cuáles podrían ser. Y el valor de la diferencia. Teniendo en cuenta esos criterios, pues es lo que yo debo diligenciar. En últimas es todo lo que ocurre alrededor del trabajador y que yo tengo la obligación de pagarle a él por el desarrollo de esa actividad y que están regulados por el Código Sustantivo del Trabajo o a través de las disposiciones que regulen la materia cuando estemos hablando de funcionarios o de modalidades laborales, legales o reglamentarias. También es importante precisar que aquí es solamente lo que reporto es en desarrollo de un contrato laboral, independientemente de la modalidad del contrato laboral que tenga, o contratos con aprendices. Yo no reporto cuando esté frente a honorarios o prestación de servicios. Eso no hace parte de una relación laboral, legal o reglamentaria. Eso no se reportaría bajo esta modalidad, porque ahí ya vienen son otros documentos soportes, como es o factura electrónica o el documento soporte con sujetos no obligados. Eso hay que tenerlo presente también. También hay que tener otro tema muy presente, es que lo que hace la DIAN es validar que el anexo técnico, el reporte XML, cumpla unas especificaciones técnicas, ¿cierto? Que es que los campos que estén diligenciando correspondan a lo que establece el anexo técnico. No se valida si usted liquida correctamente las cesantías, si liquida correctamente las horas extras, si liquida correctamente el salario, si liquida correctamente los descuentos de salud y pensión. Nada de eso es objeto de validación. Eso lo tiene que hacer cada trabajador, cada empresa, de acuerdo al conocimiento que tenga sus temas laborales. La DIAN no valida eso no es objeto de validación. Y para entender un poco de eso, vamos a mirar este ejemplo que tenemos acá de un trabajador donde la forma de pago de la nómina es quincenal, una modalidad es quincenal. Entonces, normalmente la empresa, ¿qué va a hacer? Elabora su nómina de la primera quincena y la nómina de la segunda quincena y los conceptos de cada una de ellas, como salarios. Vamos a suponer en este caso que hoy le voy a pagar un sueldo de $1 millón dividido en quincenas de 500.000 pesos. Para el caso de la primera quincena, este trabajador Juan Godoy le pagaron horas extras por recargo nocturno, por horas extras diurnas, horas extras nocturnas. En esta primera quincena tuvo un bono por alimentación, le pagaron un valor de auxilio de transporte, le hicieron descuentos en salud y pensión y para un total a pagar de 795.309.
En la segunda quincena, este trabajador vuelve lo mismo, trabajó 15 días, tiene derecho a su sueldo de los 15 días de 500.000 pesos, trabajó unas horas extras por recargo nocturno, unas horas extras diurnas y unas extras nocturnas, en el cual pues ahí están liquidadas las horas y en el cuadro que ustedes ven a la derecha está identificada cuántas horas trabajó en cada una de las quincenas. Le hacen unos descuentos por salud y pensión y unos descuentos por una libranza que tiene ese trabajador y un aporte que hace a un fondo de empleados, para que le paguen un total de 581.103. ¿Qué es lo que nos dice la norma? Consolide todo lo que pasó en ese mes, todas las quincenas, todas las 2 quincenas las consolida en un solo documento de ese trabajador, que es lo que después va a generar y transmitir a la DIAN. Entonces consolido el sueldo de todo el mes, consolido todas las horas extras por cada uno de los criterios de ese trabajador durante ese mes correspondiente, del 1 al 31 en este ejemplo vamos a suponer que es enero del 2021 o 2022 del año que corresponda. Y ya una vez consolidado, y este trabajo lo tengo que hacer por cada uno de los trabajadores que tenga la empresa durante las nóminas que genero. Y una vez hecho eso, ahora bajo la estructura que nos establece el anexo técnico, en este ejemplo vamos a suponer que la empresa es cápsulas tributarias y la nómina individual es del trabajador Juan Godoy. Entonces, el mes que estoy liquidando, enero, inicia del 1 al 31 de enero. En novedad, si tengo novedades coloco true, o si no tengo novedades coloco false. Entonces vamos a suponer que no hay novedad, entonces pongo false. Y supongamos que el CUNE, que este número A es el que me ha generado después de que hago la validación. Acuérdense que ese número me lo genera la DIAN cuando ya valida. La nómina que estoy en este momento realizando el trabajador, entonces vamos a suponer que me inició el 1 de enero del 2021 y que no hay fecha de retiro. Estos datos solamente lo diligenciaré una sola vez y la fecha de retiro pues cuando se retire el trabajador, por supuesto. Se recomienda que tenga un código cada trabajador, ese código será único, cada empresa pues determina cómo se lo coloca, y también el anexo técnico dice que pues usted puede colocar un prefijo. Si tiene varias sucursales, pues puede colocar un prefijo, un número consecutivo, pues sí lo tiene que asignar el sistema, y eso, como le digo, la empresa es la que lo designa, no tiene que pedir resolución de numeración para esos conceptos. En la tabla paramétrica del anexo me da unos códigos, me dice que usted tiene que identificar si es semanal, quincenal, decenal, catorcenal, pues cómo cliquear la nómina. En este caso, como es quincenal, pongo 4, que es quincenal. La razón social de la empresa, que es cápsulas tributarias, el número de NIT de esa empresa, el nombre del trabajador, Juan Godoy, su identificación del trabajador, y ahí ya comienzo con los datos del trabajador. ¿Cuánto es el sueldo que tiene el trabajador? 1.000.000 de pesos. Y voy a colocar los devengos. ¿Cuántos días trabajó en el mes? 30 días, de acuerdo al consolidado que hicimos de ese trabajador. ¿Cuánto es el sueldo de ese trabajador? 1.000.000 de pesos. El auxilio de transporte, 106.454. Me pregunta, ¿cuántas horas extras diurnas trabajó? 15 horas. ¿Cuánto es el valor de esas horas? 78.125. ¿Cuántas horas extras nocturnas trabajó? 30. ¿Cuánto valen? 218.750. ¿Cuántas horas extras de recargo nocturno tuvo ese trabajo? 20. ¿Cuánto le valen? 29.167. Aquí frente a las horas extras quiero hacer un paréntesis para identificar qué es obligatorio. Colocar la cantidad de horas y el valor. No es necesario hacer un cuadro, o sea, decir, mire, es que el día 5 de enero trabajó de 7 a 8 horas extras. No, usted lo puede hacer, el sistema le dice, usted puede hacerlo de manera voluntaria, pero no es un campo obligatorio. ¿Qué es obligatorio? Que usted coloque la cantidad de horas y el valor que le corresponde por esas horas trabajadas. En cada uno, discriminando los conceptos en cada uno de ellos. Tiene un pago por alimentación salarial, entonces pago alimentación salarial 200.000 pesos. No hay más devengos, ahorita vienen las deducciones. ¿Cuánto le desconté por salud? 53.042. Por pensión, 53.042. Por libranza, identifico de quién es la libranza y el valor. Por cooperativa, hemos dicho que un fondo de empleados, entonces identifico qué fondo de empleado es y el valor que le estoy descontando. Entonces, devengos totales, 1.632.000, deducciones totales 256.000 para un total de 1.376.000. Una vez he consolidado esta información en el sistema informático que estoy utilizando, entonces procedo a firmar para transmitirlo a la DIAN. Una vez esa información es transmitida a la DIAN, ¿cuándo? Si esta nómina es del 1 al 31 de enero,
pues tengo que hacerlo dentro del los primeros 10 días hábiles del mes de febrero. Llegado esa información a la DIAN la valida. Como les digo, valida es todos los campos técnicos, o sea, que la estructura del formato, más no valida si estaba bien o mal liquidada la nómina frente a cesantías. Eso ya no es tema de validación, valida la estructura del formato XML. Si cumple esos requisitos técnicos, le devuelve esa validación a través del Application Response con un código único, que es el código único de esa nómina validada. Hecho ese trabajo, ya puedo soportar el pago de ese trabajador con ese documento de soporte. Es decir, ese es el documento de soporte de esa nómina, de ese mes, de ese trabajador. Y eso lo tengo que hacer con cada uno de mis trabajadores durante todos los meses en que pague nómina. Y esa es la forma en que tengo que soportarlo. Lo hago sobre todos los conceptos que sean sujetos de reporte de la nómina a la cual tiene derecho ese trabajador de manera directa o indirecta, que es a través de esa vinculación laboral, legal o reglamentaria. Después viene un tema asociado a las notas de ajuste al documento de soporte de pago de nómina electrónica. Como lo indicaba, pues usted lo primero que hace, ¿cierto?, para cada trabajador es generar ese documento de nómina. Una vez generado esa nómina, por supuesto, se pueden predicar que pueden existir ajustes, ya sea porque dupliqué la nómina, entonces de ese trabajador, entonces tengo que eliminarla, o ya sea porque por alguna razón me equivoqué de la nómina que hice inicialmente y tengo que ajustarla porque el sueldo que le liquidé no era ese, era otro, o le quité o le puse menos descuento, entonces yo decido reemplazarla. Entonces en ese caso, cuando yo lo que hago necesito es modificarla, en ese caso es reemplazar, o sea, elimino, o sea, saco la que hice inicialmente y la reemplazo con la nota de ajuste. Entonces, bajo ese contexto, la nota de ajuste puede ser de reemplazo o de eliminación. ¿Qué contiene la nota de ajuste del documento de soporte de pago de nómina electrónica? Lo mismo, un título, la denominación, nota de ajuste del documento de soporte de pago de nómina electrónica, la identificación de las partes de los sujetos, que ya habíamos hablado, que es la identificación de obligado a reportar y del trabajador, la identificación del software o el proveedor tecnológico, la firma, quien firma ese documento de soporte de nómina electrónica, la identificación del documento, por supuesto, lo mismo. Este documento de nómina de nota de ajuste también tiene un código único, o sea, un código que la va a identificar cuando se genera un número consecutivo, por supuesto que va a tener, que usted se asigna directamente, o sea, ustedes lo van a asignar por el sistema. ¿Y qué es importante? Identificar qué tipo de nota es, si es de ajuste, si es de reemplazo o es de eliminación. Y como les decía, para poder hacer una nota de ajuste, pues previamente tengo que haber generado un documento de soporte de nómina electrónica. Por supuesto, si yo hago una nota de ajuste y también me equivoqué, pues también la puedo hacer otra nota de ajuste eliminándola o reemplazándola dependiendo lo que corresponda. Por lo tanto, por eso es que me dice, usted tiene que traer también el CUNE de la nota de los documentos de soporte de nómina electrónica que usted quiere reemplazar o eliminar, para que usted pueda, por supuesto, analizarlo. Y por último, ¿qué me contiene más la nota de ajuste? Lo mismo, los datos de la operación, los valores devengados o deducidos y la diferencia. Hay que tener presente que estos datos de operación no se diligencian cuando esté haciendo la nota de ajuste por conceptos de eliminación, solamente por concepto de reemplazo. Teniendo en cuenta eso, miremos este ejemplo. Vamos a suponer que normalmente yo le liquido a un trabajador, en este caso en enero, un salario, ¿cierto?, de 100, días trabajados 100, una bonificación de 100, un descuento de 50 y un comprobante 150. Esta nota es lo normalmente que pasa con el trabajador, la hago en el mes de enero. En el mes de febrero voy y hago otra vez la nómina de ese trabajador para enviarla en enero, lo mismo, del 1 al 28 de febrero. Vamos a suponer que esta nota de ajuste ya tiene un número que es el CUNE B y vamos a suponer que en este caso, el trabajador, lo mismo, sueldo 100, pero en la bonificación yo le puse 50 y en esta nota, en este documento de soporte de nómina electrónica le pagué una bonificación de 50, le deduje 50 y le di total a pagar 100, pero me di cuenta que tuve un error, que la bonificación no eran 50 sino que eran 100. Por eso lo que yo debo hacer en este caso es una nota de reemplazo, coger esta nota, este CUNE B y reemplazarlo para que quede correctamente liquidada lo que efectivamente le pagué al trabajador, porque si yo al trabajador sí le pagué los 150, pero pues en la nota que envié la hice mal, entonces hago una nota de reemplazo. Entonces, ¿cómo hago la nota de reemplazo? Lo mismo,
mes de febrero, todos los datos iguales, mes de febrero, días del 1 al 28, y donde dice tipo de nota de ajuste que voy a hacer, ahí voy a colocar reemplazo. ¿Cuál es el CUNE predeterminado? El CUNE de la que voy a reemplazar. ¿Cuál es la nota? El CUNE de la que voy a reemplazar es el número B. Entonces coloco CUNE predeterminado B. Este CUNE ya es el CUNE que me va a generar el sistema de la DIAN cuando envíe la nota de ajuste. Aquí vamos a suponer que ya estuvo validada, va a ser la C. Y entonces, ¿qué hago? Pues el sueldo que tengo que pagarle correctamente son 100 y la bonificación que inicialmente le pagué 50, pues aquí ya voy a colocar que es 100 lo correcto, deducción 50 y el valor del comprobante de ese trabajador son 150. Hecho esto, pues ya esta nota me entra a reemplazar la que había hecho con el CUNE B. La CUNE B ya deja de existir porque ahorita va a llamarse CUNE C, que es la que me reemplazó la B. Y así haría la nota de reemplazo. Cuando es eliminación, vamos a suponer un caso similar, el mismo caso, simplemente que en el mes de febrero, por alguna razón, me equivoqué y hice 2 veces para ese trabajador el documento de soporte de nómina electrónica. O sea, envié en el mes de febrero un CUNE B liquidando su sueldo, su bonificación, y por error volví y la envié nuevamente de ese mismo trabajador, me la validó el sistema y me arrojó el CUNE C. Entonces, en el mes de febrero, para ese mismo trabajador, tengo 2 documentos de soporte de nómina electrónica. Por lo tanto, debo eliminar el que considero que está duplicado. ¿Qué hago? Hago una nota de ajuste, pero entonces en el concepto de tipo de nota coloco eliminar. Doy todos los datos del trabajador, coloco tipo de nota eliminar y ¿qué hago? ¿Cuál es el CUNE predeterminado? ¿Cuál es el que voy a eliminar? Vamos a suponer que el que voy a eliminar es el CUNE C. Entonces coloco CUNE eliminar C. Y entonces ya, pues como ahí solamente identifico los datos, lo que hago es generarla, transmitirla, firmarla digitalmente y la DIAN la valida y me la devuelve con un número nuevo que es el CUNE D. Y ahí entonces ya quedaría eliminado en el sistema de información la nómina C de ese trabajador y ya no quedaría duplicada la información. Eso lo tengo que hacer siempre y cuando sucedan esos hechos. Entonces, bajo esos 2 conceptos es que tengo que hacer la nota de reemplazo o la nota eliminar dependiendo de lo que corresponda. Bien, ya con esto terminamos este segundo video de nómina electrónica. Si ustedes tienen dudas pueden dejarlas a través en mi canal Cápsulas Tributarias, los comentarios, y si vemos que hay muchas preguntas, evaluaremos un nuevo video para hacer solamente preguntas y respuestas. Compartir este video con todos sus amigos, sus colegas, y no se lo olvide, consuman café 100% de Pitalito Huila, café Dasnan Gourmet, y apoyemos a todos los caficultores del sur de Colombia. Muchas gracias.